Muchas gracias, Lorenzo. Buenos días a todos, buenas tardes, ya no sé ni qué hora es. Borges, a quien citó Enrique hace un momento, todos tenemos frases de Borges, algunas reales, otras apócrifas, inventadas, pero esta es real. Los caballeros defendemos causas perdidas y esta daría la impresión de que lo es. Yo comparto el pesimismo de Lorenzo, pero eso solo significa que tenemos mucha tarea por delante en los próximos 20 años. Pero es un momento para el pesimismo y si no somos pesimistas en este momento es porque no estamos con los ojos suficientemente bien abiertos. Un mundo convulso, ¿por dónde empezar? Hoy se ha citado mucho, esta mañana se ha citado mucho a Churchill y recordé una frase fantástica de él, que cito de memoria y seguramente mal, dijo algo así como, hemos tragado más historia en los Balcanes de la que éramos capaces de digerir. Y el peligro que tenemos hoy para analizar este mundo convulso es que podemos tragar mucha más historia de la que somos capaces de digerir. Está todo tan convulso, es todo tan complejo y tantas cosas ocurren tan simultáneamente que es muy difícil tratar de focalizar o de identificar los problemas fundamentales a los que deberíamos dedicar nuestra atención. Yo voy a tratar de hacer eso y esta es necesariamente una simplificación. La democracia liberal y el sistema capitalista o de libre empresa vive horas muy bajas porque sufre, padece muchas amenazas. Algunas son externas y de esas no me voy a ocupar. Jinping, por ejemplo, en China, Putin en Rusia, Erdogan en Turquía, a quien le prestamos menos atención de la que deberíamos, Kim Jong-un en Corea del Norte, Mohammed bin Salman en Arabia Saudita, que está haciendo una cosa que supone un reto importante para los liberales, porque está tratando de modernizar Arabia Saudita. Él vio lo que pasaba en Qatar, vio lo que pasaba en Abu Dhabi y en Dubái, y dijo cómo es posible que este monstruo que es Arabia Saudí, en comparación con estos países pequeñitos, esté tan rezagado y que esos países se estén convirtiendo en lo que son. Voy a ponerme al día, pero lo está haciendo desde el autoritarismo, un profundo autoritarismo y un sistema que seguramente va a tener éxito desde el punto de vista económico, pero que va a suponer para los liberales también un complejo, digamos, dilema, y es que es el mismo que nos plantearon algunas de las autocracias en el mundo asiático hace algunos años cuando despegaron económicamente. Pero no me voy a ocupar de esos temas que son las amenazas externas, me preocupan las internas, porque Occidente ha demostrado que está en capacidad de derrotar a sus enemigos externos. Occidente en términos valóricos, no solamente geográficos, porque hay Occidente en todas partes del mundo desde el punto de vista de los valores. Me refiero a las amenazas internas, que son las que realmente me preocupan mucho. Y voy a sintetizarlas en tres, hay muchas más, pero tres me preocupan mucho. Una tiene que ver con algo que dijo Schumpeter. Schumpeter tiene un libro fantástico, seguramente muchos de ustedes lo recuerdan, Capitalismo, Socialismo y Democracia, donde hace una valoración de la democracia y del rol que juega la libre empresa, que en el fondo es pesimista, porque él dice, hay algo muy paradójico en el sistema de libre empresa. Es capaz de crear una enorme cantidad de riqueza y de expandir la prosperidad por toda la sociedad, es decir, es capaz de hacer verdaderos milagros, de sacar de la pobreza a una sociedad, pero tiene implícita, el sistema capitalista tiene implícito o implícita su propia destrucción. Y él decía, esto en fin, sería largo de enumerar, pero él decía, las empresas dependen de la innovación, el éxito del sistema empresarial de libre empresa depende de la innovación, pero la innovación al final se puede convertir en una inercia de tal manera que las empresas que se dedicaban a la innovación en un momento dado se pueden empezar a burocratizar y cuando se burocratizan el prestigio del empresario innovador pasa a convertirse en un desprestigio de cara a la sociedad y los jóvenes ya no aspiran a ser empresarios innovadores, sino que aspiran a ser otras cosas, profesionales, liberales u otro tipo de cosas. Él hablaba del sistema capitalista como un sistema que tenía implícito, por tanto, en cierta forma, el germen de su destrucción. Algo de esto estamos viendo en Occidente y es una de las primeras amenazas que yo veo. En la medida en que la revolución de la conectividad, la última gran revolución industrial que hemos vivido, ha causado una disrupción importante en las sociedades capitalistas occidentales. Yo, por ejemplo, conozco bastante bien Estados Unidos, donde vivo. Se ha producido una dislocación social muy fuerte. Si yo soy de Michigan y tengo 3 o 4 generaciones antes que yo que se han dedicado a la industria automotriz y de pronto esa industria ha sido deslocalizada a otro lugar del mundo, eso supone no solamente un trauma económico, algo mucho más importante que es un trauma casi existencial. Yo siento que está en peligro la existencia
mía y de los míos. Y eso supone una reacción, por supuesto, que puede ser una reacción muy traumática, ¿no? Se está viviendo algo de esto en Estados Unidos, que yo creo que está empujado y agravado por una serie de crisis que se han vivido en los últimos veintitantos años, desde el 11 de septiembre, pasando por la crisis financiera de 2008, la gran recesión que vino como secuela de la crisis financiera, por supuesto la pandemia del COVID, una serie de, digamos, traumas que han acelerado o profundizado este proceso de dislocación, de adaptación a unos cambios estructurales que venían gracias a lo mejor que tiene el capitalismo, que es la innovación, y gracias a aquello que nos ha dado progreso. Este progreso es un progreso que, como decía el propio Schumpeter, es un proceso paradójicamente de creación, pero también de destrucción. Una destrucción que es temporal y una destrucción de la que emergen cosas mejores de las que había antes. Pero esto, desde un punto de vista intelectual, es muy fácil de entender y de explicar. Desde un punto de vista existencial es mucho más difícil de aceptar si uno tiene que padecerlo, ¿no? Entre 2008 y 2016 se crearon 9 millones de empleos para aquellos que tenían educación universitaria. Se destruyeron 6 millones de empleo para aquellos que solo tenían una educación de colegio, de high school. Inmediatamente se crearon nuevos puestos de trabajo en las nuevas industrias. De lo contrario, evidentemente, ese promedio, que es la tasa de desempleo, habría sufrido una variación muy importante y no la sufrió. Sin embargo, en ciertos focos de la sociedad, por supuesto que esta disrupción y esta dislocación creó un trauma muy importante. Bueno, estoy resumiendo muy brevemente. Uno de los problemas que empieza a haber, estoy hablando de Estados Unidos, pero eso pasa también en Europa, aunque Europa es menos innovadora que Estados Unidos y por tanto se vive de una manera menos dramática. Hay un problema muy serio que ha llevado a un cuestionamiento del sistema, el famoso 1%. Hay la obsesión de la desigualdad hoy día en las sociedades occidentales. Es decir, la idea de que el 1% más rico se lo está llevando todo. Y gente como Piketty, que ha sido citado esta mañana, y otros están contribuyendo a crear este mito, este espantoso mito. Si uno analiza las cifras con cuidado, esto es absolutamente falso. El 1% se lleva no más del 15% de la riqueza que es creada con el trabajo, con el sudor de la frente de los trabajadores. Marx decía que el sistema capitalista era un sistema mediante el cual se expropiaba, se robaba, se birlaba el fruto del trabajo de la gente. Bueno, es absolutamente falso. El 1% de la sociedad estadounidense más rico se lleva solamente el 15% de la riqueza que es creada con trabajo. Es decir, el 85% restante se la llevan los trabajadores, se la lleva la clase media, que es mayoritaria en Estados Unidos. Sin embargo, existe esta percepción de que el 1% se lleva la mayor parte. ¿Por qué? Porque, y esto es una manera muy perversa de analizar las cosas, lo que empiezan a hacer es separar lo que es el resultado de los beneficios del trabajo, de lo que es el resultado de los beneficios o de las plusvalías, de las ganancias de capital, y entonces entramos en una ecuación muy distinta. Estamos ante una deslegitimación creciente del sistema de libre empresa por impacto traumático de estas disrupciones que son propias del sistema capitalista gracias a la innovación. Esto es uno de los temas, me quedan dos y sé que Lorenzo está angustiado viendo que el tiempo pasa. Lo segundo es lo siguiente, está pasando algo extraordinariamente grave en las democracias occidentales desde hace mucho tiempo, de la que solo hablaban los economistas y los expertos en finanzas, pero que ahora ha pasado a ser un tema de la sociedad, que es el tema de la deuda y el tema monetario. Este es un tema extremadamente grave. Los políticos, los responsables de bancos centrales han contribuido en los últimos, yo diría, 20 años, quizá un poquito más, a generar una deslegitimación creciente de la democracia liberal como sistema político y del sistema de libre empresa también, gracias a una explosión de deuda pública y a una explosión de emisión monetaria que está teniendo hoy consecuencias en toda la sociedad. Es decir, por primera vez, quizá desde los años 30, lo que era un problema de tipo fiscal y de tipo monetario pasa a ser un problema de tipo moral para la sociedad. Es decir, el tema de la justicia y la injusticia empieza hoy a verse mucho más claramente vinculado a el asunto de la política fiscal y el asunto de la política monetaria. ¿Por qué? Bueno, puedo darles algunas cifras, pensando más en Estados Unidos, en los últimos, desde los años 80 la deuda se ha multiplicado 2,5 veces y el gasto público se ha triplicado, ajustando por la inflación.
Entre 2003 y 2022, la deuda pública del gobierno federal de los Estados Unidos pasó de 3,7 billones de dólares, trillones en inglés, o sea, millones, de 3,7 a 25, solamente en 19 años, de 3,7 a 25, la deuda pública del gobierno federal. Si sumamos las deudas totales, o sea, gobierno federal, estados, corporaciones, es decir, empresas, familias, hogares, etcétera, todo ha subido de 30 billones de dólares, 30 trillones en inglés, a 88 billones, trillones en inglés. Ha subido más de 50 billones. ¿Cuánto ha subido en ese mismo lapso la creación de riqueza? ¿Cuánto ha subido el PIB? ¿No es cierto? El tamaño de la economía, 12 billones. 55 sube la deuda, 12 sube la economía. Nos estamos endeudando 4 veces más de lo que crece la economía. Detrás de eso hay, por supuesto, una política fiscal, pero también hay una política monetaria. Se ha emitido dinero de una manera que es absolutamente astronómica. Solamente entre 2008 y 2022, el balance de la Reserva Federal, que es una de las muchas formas de medir cuánto dinero se emite, ha crecido 9 veces, de menos de $1 billón, un trillón en inglés, a más de 9. En solamente 15 años, una década y media. Todo eso está teniendo una consecuencia hoy enorme, una consecuencia inflacionaria. Nada es más perturbador para la convivencia, la coexistencia en una sociedad que la inflación. Yo he vivido una hiperinflación, los que venimos de ciertos lugares del mundo sabemos de qué hablo, y por supuesto a eso se está sumando crecientemente un estancamiento económico, y ya sabemos que la combinación de ambas cosas se resume en una estanflación. Estados Unidos está prácticamente en estanflación y yo creo que Europa va a entrar en el cuarto trimestre, no sé si Lorenzo está de acuerdo conmigo, probablemente en una estanflación también, España entre los peores. De manera que este es el segundo tema importantísimo, la erosión de la democracia liberal como sistema y del sistema de libre empresa desde el punto de vista del resto de la sociedad, por las políticas fiscales y monetarias que han pasado de ser un asunto de expertos fiscales y monetarios a un asunto de orden moral para el conjunto de la sociedad. Y el último, para terminar, se ha mencionado y también lo mencionó, me parece que Lorenzo, lo ha mencionado varias personas, tenemos un problema extremadamente serio. Empezó en la academia y ahora ha saltado a otros círculos y está muy enraizado en los jóvenes, que es el tema identitario. ¿Dónde está la gravedad de este asunto? ¿Dónde está digamos, el kit del asunto? Está en que el principio básico de la democracia liberal, que es la igualdad ante la ley, ha pasado a ser cuestionado por quienes han convertido el tema identitario en la base o la fuente fundamental de la legitimidad. Hemos pasado, en la izquierda, hemos pasado de una visión de conjunto, de una misión, digamos, de justicia social, a una serie de causas fragmentarias, pequeñas causas, muy, digamos, concentradas, los animales, las hormigas, el tema ecológico, por supuesto, o el tema de la mujer. Cada una de estas causas fragmentarias ahora concentra un nivel, digamos, de movilización social y de poder intelectual y académico quizás superior al que tuvo en su momento en una sociedad tan grande como los Estados Unidos la causa general de la justicia social. Y cuando una causa es más concentrada suele ser mucho más eficaz desde ese punto de vista. ¿Qué cosa está pasando? Que como estas causas son muy fragmentarias, se empiezan a combinar entre ellas y empieza a surgir el asunto tribal, ¿no es cierto? Yo soy animalista, tú eres ecologista, tú eres Cayetana es feminista. Entonces nos juntamos en una tribu común y pasamos a cuestionar a todas las otras tribus de la sociedad. El tema identitario pasa a ser absolutamente fundamental, pero no nos contentamos con eso, no nos contentamos con legitimar nuestra causa y deslegitimar la causa adversaria. Queremos que el Estado pase a ser el instrumento de eso. Queremos capturar al Estado para que el Estado defina la identidad de la sociedad en función de nuestro sentido de la identidad. El Estado identitario es el gran peligro de las sociedades democráticas liberales de esta época. Esto es peligrosísimo, porque entonces los derechos ya no están en función de valores y de una Constitución en la que cabemos todos, como se decía esta mañana. Los derechos están en función de la posición que yo, digamos, ocupo en la escala de las víctimas.
porque la sociedad se fragmenta entre víctimas y victimarios, hombres contra mujeres, lesbianas contra trans, negros contra blancos, y así. Y esta dinámica de víctimas y victimarios hace que la verdadera escala moral de la sociedad sea la de víctimas de distinto grado. Los derechos dejan de ser generales, dejan de ser universales, deja de imperar el principio de la igualdad ante la ley, y lo que pasa a imperar es qué lugar ocupo yo en esa escala de víctimas. Y entonces concentro toda mi energía, toda mi imaginación política y mi capacidad de movilización social detrás de eso, y quiero que el Estado sea el instrumento de esa manera de ver la sociedad. Entonces, yo creo que todo esto es reversible, es combatible. Hemos pasado por crisis mucho peores. El sistema de democracia liberal y de libre empresa ha sufrido embates de todo tipo a lo largo del tiempo y ha demostrado una capacidad de renovación admirable. De modo que no quiero que mi mensaje sea de derrota, pero sí es un mensaje pesimista. Los peores peligros hoy contra la democracia liberal y el sistema de libre empresa no son el señor Putin o el señor Jinping o el señor Erdogan, por muy peligrosos que sean, y lo son. Los grandes peligros vienen desde el seno mismo de nuestras sociedades, y creo que como liberales que en los próximos 20 años tenemos que acometer esta tremenda tarea, que es que tenemos que devolver a la sociedad un sentido claro de qué cosa es la democracia liberal, qué cosas son las instituciones de derecho y para qué sirven las constituciones. Muchas gracias.